Bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí, más que nada ver la cantidad de jóvenes que tenemos, ¿no? Yo en algún momento estuve ahí sentada con ustedes, entonces me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Vamos a platicar entonces de lo que es la biofotónica. Para mí es realmente como una caja de herramientas. Si alguien hace trabajo en su carro o en su casa, ¿verdad? Realmente es eso, tenemos la posibilidad de tener láseres tanto pulsados, continuos, en el infrarrojo, en el ultravioleta y en el visible. Y nosotros podemos utilizarlos de la manera que queramos. Tenemos diferentes geometrías, podemos hacer diferentes cosas con ellos, como pudiese ser, quizás hasta usarlos como tijeras, usarlos como pinzas, como una tijera inglesa, y todo depende de lo que uno quiera realmente lograr, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer una ablación a un material biológico, o podemos también porar una célula e introducir material genético al interior de ella, lo que es la transformación genética, y esto ha estado de moda desde hace 20 años. Nosotros en particular estamos interesados en fenómenos fototérmicos, fotoquímicos, fotobiológicos. Esto es, ¿qué es lo que sucede cuando una célula, verdad? En particular, como estamos viendo aquí, es una célula flagelada. Cuando esta célula de aquí recibe un haz de luz, y entonces en este caso le estamos ayudando a que escape, estamos desprendiéndola, y eso es con un cierto tipo de láser que nosotros tenemos por ahí guardado. En la plática diré posteriormente lo que encontramos, una deflagelación de estas células, que es un fenómeno interesante. Entonces, a nosotros nos interesa realmente cuál es la formación de este tipo de células, ¿verdad? Cuáles son sus componentes, la estructura, ¿verdad? Esto es fascinante para nosotros los físicos, y como ven aquí en una de las películas que pasó, esta es una microalga que ha sido detenida con las famosas pinzas ópticas, y nosotros le estamos haciendo un hoyito en una de las partes de atrás donde no están los flagelos, y si se dieron cuenta, aquí lo que resultó es que la célula empieza a dar vueltas, ¿verdad? Y en algún momento nosotros le estamos dando un piquetito, como a nosotros nos inyectan luego algún medicamento, y lo que vemos es que el material interno sale exclusivamente por donde están los flagelos. Esto es un fenómeno también interesante que nos ha causado impresión. Jugamos también con algunos hongos, y esta es una célula también flagelada que, repito, perdió los flagelos, y eso es lo que voy a hablar más adelante. En cuanto a tratar de optimizar las imágenes ópticas, lo que ha estado muy de moda son los agentes externos que se le coloca a nivel celular o a nivel de tejido. Esto pueden ser los puntos cuánticos, o pueden ser también partículas nanométricas, ¿verdad? Entonces aquí les muestro una fotografía que tomamos de células humanas, en donde está resaltado la parte externa del núcleo de cada una de las células, y esto es porque inyectamos puntos cuánticos. En la parte de abajo tengo un tejido de colágeno, en donde otra vez nos interesa ver el contraste y algunas de las fibras que se tienen, y de aquí también platicaré un poquito más adelante sobre ello. Los puntos cuánticos, entonces, pues son nanocristales semiconductores, ¿verdad? Tienen un corazón, una parte interna, y está rodeado de otro material, como lo muestro aquí, y ahora, en la actualidad, por cuestiones de toxicidad, se le pueden poner algunas capas externas para hacerlas más biodegradables o biocompatibles. Debido a la gran ingeniería que se ha logrado con este tipo de nanomateriales, nosotros podemos tenerlos en diferentes tamaños, y eso lo que propicia es que nosotros podamos tener diferentes colores en nuestras aplicaciones, como puede ser, podemos teñir de rojo la parte externa de un núcleo, o podemos teñir de verde la parte del citoplasma o la parte de la membrana, etcétera, de tal manera que es una versatilidad muy grande la que se nos ofrece con los puntos cuánticos.
cuando nosotros ponemos puntos cuánticos en una muestra, podemos tener el efecto de la fotoluminiscencia. Esto lo que hace es que cuando nosotros enviamos una radiación electromagnética a la muestra, podemos llevar, entonces, si se trata de moléculas, las podemos llevar a niveles energéticos superiores, excitados, y en algún momento esperamos que nos dé los fotones de regreso, que es la llamada el fenómeno de luminiscencia. En los puntos cuánticos esto se llega a ocurrir en las vibraciones de las matrices o de los fonones. De manera también muy particular, con el uso de pulsos ultracortos, nosotros podemos tener también el fenómeno de absorción a 2 fotones, que seguramente ustedes ya están familiarizados. Los femtosegundos vienen de los 80, entonces tenemos muchos años ya con los láseres de femtosegundos. Aquí muestro un diagrama en donde pueden ver que si tenemos 2 fotones de la misma frecuencia, podemos hacer una mezcla de frecuencias y obtener entonces nivel energético en la molécula con lo que se llama frecuencias degeneradas, que es la parte azul que estoy mostrando aquí. En el caso de tener diferentes frecuencias también pueden llegar a combinarse, ¿verdad? Pero este es el fenómeno de no degeneradas, las frecuencias no degeneradas, las que también nos pueden ayudar a llevar a niveles energéticos a una molécula y después que se obtenga el fotón de regreso, como en el caso en el que son desexcitadas, ¿verdad? De tal manera que una de las fuentes que son más deseadas pues ya pueden ser los haces ultracortos de femtosegundos con un ancho de banda muy grande, o las fuentes que estamos desarrollando de parejas de fotones entrelazados que ojalá nos visiten y se den cuenta de qué estamos hablando. También, y debido a la propia muestra, podemos obtener señales de la generación de segundo armónico. Esto es, podemos inducir con un campo eléctrico la polarización no lineal debido al segundo armónico, y esta es una producción de lo que realmente sucede es que se crean ondas el doble de la frecuencia de las incidentes. Y entonces cuando tenemos muestras centrosimétricas, como esta es una cantidad realmente vectorial, puede llegar a cancelarse, de manera que en muestras que no son centrosimétricas, como muchas de las muestras biológicas, ustedes pueden encontrar la señal de segundo armónico. Aquí es un diagrama mostrando cómo en el momento en que yo mando luz en mi muestra, y si le puse los puntos cuánticos, las señales que estoy esperando es tenemos aquí la fluorescencia, 2 fotones, y al mismo tiempo puedo también tener una señal de la generación del segundo armónico. La absorción, y su nombre lo dice, por 2 fotones requiere el fenómeno de absorción, pero la señal que yo obtengo del segundo armónico no requiere este proceso. Estas son las imágenes que pueden ustedes obtener. Usamos un conejo, y esta es la señal que se obtiene de la piel, utilizando, a esta muestra se le colocaron puntos cuánticos, y podemos ver cómo, si nada más obtenemos la señal del segundo armónico, tenemos unas fibrillas, pero realmente cuando dan vueltas las fibrillas es imposible seguirlas, la señal es muy tenue. En cambio, cuando le ponemos la señal obtenida por la emisión de los puntos cuánticos, podemos bien claro seguir cualquiera de las fibrillas, y entonces es una resolución y una riqueza en la muestra muy amplia. De tal manera que podemos tener las 2 señales juntas y tenemos este tipo de imágenes. Bueno, las partículas de plata y de oro, y obviamente no se las vamos a poner al paciente, ¿verdad? Aquí nada más muestro un caso
que se dio en California, de alguien que había tomado coloides o partículas de plata por muchos años y se volvió azul, ¿verdad? Yo trabajando en California tuve mi primer caso clínico y déjenme decirles que como física es difícil tener el paciente, ¿verdad?, dispuesto a soltar todos los billetes que quiera, pero pues tiene uno que hacer algo por ellos. Y entonces lo que yo encontré que era una paciente que estaba perdiendo la coloración del brazo y de la cara. Se le hizo una biopsia y se encontraron algunas indicaciones de material inorgánico, ¿verdad? De tal manera que, bueno, pues yo me di a la tarea de tratar de ver qué se podía hacer por ella. Era una paciente de 54 años, llevaba más de 10 años tomando partículas de plata, ¿verdad? Obviamente las dejó de tomar cuando ya se vio un poquito azul. Y entonces lo que estamos diciendo es que esa coloración es debido a que estas partículas quizás están dentro del epidermis o del dermis en la piel. Entonces, ¿cuál fue el objetivo que yo tuve? Pues desarrollar un sistema que fuese no invasivo, que fuese capaz de demostrar al menos que en su piel efectivamente tenía estas partículas no orgánicas o inorgánicas. De tal manera que lo que hicimos fue buscar agentes que hicieran contraste en estas imágenes y pues cuál de otra más que los puntos cuánticos o las partículas nanométricas. Aquí muestro un diagrama sobre las diferentes capas de la piel. Tenemos obviamente la primera capa que es la epidermis, ¿verdad?, y subsecuentemente es la dermis. Entonces lo que hicimos fue inyectar puntos cuánticos y partículas nanométricas a una piel de conejo. Aquí muestro cómo de alguna forma, si nosotros tenemos un láser de femtosegundos sintonizable, podemos empezar a enviar diferentes longitudes de onda y logramos ver aquí, por ejemplo, que en la parte en cuando nosotros estamos barriendo, ¿verdad?, la muestra con un microscopio óptico, estamos barriendo la muestra y cuando estamos mandando longitudes de onda de 760 nanómetros a baja potencia, obviamente, logramos ver este tipo de estructuras, de tal manera que pensamos que estas sí eran las partículas que nosotros inyectamos de oro. Si cambiamos a otras longitudes de onda, pueden ver cómo desaparece esa absorción. De tal manera que, bueno, de alguna otra forma somos capaces de encontrar estas nanopartículas en una piel. Posteriormente encontramos espectros de emisión. Aquí espectro de emisión que está alrededor de 530, 540 nanómetros en esta parte que estamos encontrando en la piel, y esta es la respuesta que nosotros estábamos esperando de los puntos cuánticos. Posteriormente encontramos esta parte con otra coloración, ¿verdad? Esto fue cuando inyectamos partículas de 60 nanómetros a la piel y pueden ver cómo tenemos un espectro de emisión más ancho, ¿verdad? Aquí alrededor de 650 nanómetros el pico y el ancho es alrededor, no sé, de unos 80 nanómetros, ¿verdad? Posteriormente pusimos partículas de 100 nanómetros y encontramos este tipo de espectros. El espectro que pudiese ser característico de los puntos cuánticos está un poco más ancho que lo que encontramos anteriormente, pero este espectro que proviene de la parte donde pensamos es las partículas de oro está más ancho y está un poco corrido hacia el infrarrojo. Esto siguiendo algunos cálculos que se han hecho anteriormente, como en este artículo, indica que si tienen partículas nanométricas más grandes, el espectro de absorción se va a correr hacia el infrarrojo y el espectro de absorción se ancha, ¿no? De tal manera que pensamos que nuestras observaciones quizás están teniendo un poco de sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer por esta paciente? Bueno, primero, pues obviamente si sacan una biopsia se puede llegar a observar qué es lo que tiene en su piel, pero
nosotros sabemos que ahora con un espectro de emisión, un espectro de absorción, podemos llegar al menos a elucidar que tiene las partículas en la piel. Entonces, bueno, es una de las partes que hemos encontrado y obviamente en una clínica que nos damos cuenta que hace falta en sistemas confiables y que den resultados repetitivos, que es lo que nos hizo falta en nuestras investigaciones. Muy difícil encontrar resultados repetitivos. De tal manera que algo que nos dimos a la tarea de hacer como empresa es entonces calibrar los sistemas al menos, ¿verdad? O desarrollar un nuevo sistema capaz de propiciar medidas confiables. De tal manera que lo que hicimos fue calibrar un espectrómetro, una calibración absoluta de la potencia por unidad de nanómetros, esto es la potencia espectral. Esas son medidas que la mayoría de las compañías no ofrecen. La manera en que lo hicimos, ustedes pueden ir a checar el artículo, pero pues que fue pues tenemos el sol, usamos el sol como fuente de radiación, pusimos tanto un potenciómetro o un medidor de potencia, como el espectrómetro a ser calibrado, dirigidos hacia el sol. Tomamos algunos datos, hicimos promedio y encontramos la función de corrección de nuestro espectrómetro, de tal manera que podemos hacer todo el procedimiento posterior, como hacer un fit a la curva, etcétera. Para mediciones en el laboratorio que son importantes, como pudiesen ser los que platicaré más adelante de las fuentes de luz no clásica que desarrolla el doctor Kevin O'Donovan en su laboratorio de óptica cuántica en CICESE, es importante saber que los fotones provienen de un mismo fotón. Esto es, nosotros quisiéramos saber, como tengo aquí en la gráfica, que los fotones están separados 50% de energía hacia un lado, 50% de energía hacia el otro lado. Estas medidas es imposible de obtenerlas en el laboratorio si su espectrómetro no está calibrado. De tal manera que las mediciones que se hicieron fueron de este tipo. Ustedes pueden ver cómo tenemos un ancho espectral del lado izquierdo de la longitud de frecuencia que tenemos aquí, y del lado derecho el pico está mucho más abajo. En este ejemplo se puede ver muy claro cómo el pico de la izquierda es mucho más alto y este pico más pequeño, de manera que es imposible tener la intuición de que realmente tengo 50% de energía los fotones que tengo del lado izquierdo, los fotones que tengo del lado derecho de esta frecuencia omega. Más sin embargo, si ustedes hacen la corrección de la potencia espectral de su espectrómetro, pueden diferir muy bien cómo ahora sí puedo decir que los fotones tanto de mi lado izquierdo de la frecuencia omega como del lado derecho tienen la misma energía igual en esta parte de acá. Entonces son mediciones importantes si es que realmente nos interesa conocer la potencia por unidad de nanómetros. Y bueno, lo que se ha dado muy de moda en los últimos 15 o 10 años es que todo el mundo cree que puede hacer aplicaciones a nivel cuántico, ¿verdad? Metrología cuántica o aplicaciones en biología, ¿verdad? Una cantidad enorme de artículos, y lo que este artículo, por ejemplo, menciona, pues es justo lo que yo hago, la biofotónica y óptica cuántica. Entonces, bueno, yo dije, pues tenemos que hacer algo al respecto, y una de las cosas que hacemos son fuentes de parejas de fotones entrelazados en diferentes frecuencias. Les ponemos sintonizar en frecuencia, y las frecuencias en las que estamos nosotros ubicados es pues prácticamente en el rojo y yendo hacia el cercano infrarrojo, ¿verdad? O estas más en el cercano infrarrojo. Esas fuentes de parejas de fotones son importantes, y lo más interesante es que tenemos que obtener más fotones para tratar de hacer aplicaciones con ellas. El fenómeno entonces de conversión hacia abajo, espontánea paramétrica, para generar la pareja de fotones, es en este diagrama descrito. Pueden ver cómo se necesita un haz de bombeo. Este es un haz continuo, CW, ¿verdad? Un haz láser que llegue a un material no lineal, ¿verdad? Y
tenemos que en algún momento un fotón que llega al material se va a separar en dos fotones y la energía de este fotón se va a dividir, la mitad de energía hacia un lado y la mitad de energía hacia el otro lado. Esto es como magia, pero sí sucede, sí sucede. El problema es que de cada 10 millones de fotones que llegan al cristal, solo uno tiene esta característica, de tal manera que hay que estar realmente fishing, ¿no? Tenemos realmente que encontrarlos donde están. Y bueno, el fenómeno tiene obviamente la conservación de energía y sigue la expresión de empatamiento de fase. Debido a que tenemos pues, involucrado el vector de onda, el índice de refracción, involucrado con el vector de onda, nosotros al cambiar la temperatura del cristal es posible entonces, si en este caso me creen que los haces señal y el acompañante que se le llama a estos fotones que fueron creados salen en diferentes direcciones, si nosotros vemos la simetría de 360 grados, lo que nos describe es un cono, ¿verdad? Entonces ese cono se puede cerrar o abrir con la temperatura. Y es lo que estamos nosotros ofreciendo en nuestras fuentes de parejas de fotones. Aquí nada más es un esquemático mostrando realmente lo que está pasando, que se necesita, como dije, un láser donde está el cristal en un horno y la luz que sale de ahí la mandamos directamente a una cámara CCD común y corriente, no tiene que ser amplificada de ningún tipo, y este es el tipo de señales que estamos obteniendo. Esto permite muy bien a los estudiantes tener una manera un poco intuitiva de cómo es que se están portando las parejas de fotones entrelazados y cómo es que espacialmente están distribuidos. En el momento en que yo voy calentando, o sea, aumento la temperatura, este cono se va cerrando hasta llegar a la dirección colineal, es decir, todos los fotones salen en la misma dirección. Estamos también teniendo la posibilidad de observar el espectro de esos fotones, de tal manera que tenemos la parte espacial de los fotones y también la parte espectral, ¿verdad? Esto es algo muy interesante y a nivel de enseñanza ayuda mucho a los estudiantes. Este es otro tipo de fuentes que se han desarrollado. Esto es para obtener interferencia en la recombinación de las parejas de fotones entrelazados. Aquí lo que sucede es que tenemos el mismo fenómeno de emisión espontánea paramétrica hacia abajo, tenemos el láser, en este caso usamos un 532, llega a un cristal no lineal y entonces genera otra vez nuestras parejas de fotones, uno que le llamamos el acompañante y la señal se va por otro camino. Con la ayuda de estos prismas uno puede hacer la compensación de la dispersión y si nosotros hacemos un agujerito en estos espejos aquí antes de llevarlo a un segundo cristal, podemos tener fenómenos de interferencia, los cuales nos dan una indicación de cómo es que se comportan estos fotones. Y pasando a láseres terapéuticos, es completamente otro tema. Esto nos interesa porque vemos la cantidad de médicos que usan láseres en las clínicas. Esta es una de las terapias frías que le llaman, o tiene un montón de nombres, pero la realidad es una fotobiomodulación, lo que podemos decirlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la luz que normalmente es en el visible y más cercano hacia el cercano infrarrojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se dice que llega a estimular o llega a inhibir algunas funciones celulares de tal manera que puede ser beneficioso para algunos pacientes a nivel clínico. Lo que sí sucede es que no hay realmente un entendimiento de cuál es la longitud de onda adecuada, no hay un entendimiento si tienen que ser láseres pulsados o continuos, el tiempo de exposición hacia el paciente, el tratamiento, todo esto es muy complejo y realmente no existen estadísticas y los médicos que usan estos láseres pues siempre dicen que sí funciona. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es investigar algunos de los métodos o cómo es que son los mecanismos por los cuales están sugiriendo que sí funciona este láser.
Una de las pioneras en este tipo de terapias es la doctora Tina Karu de Moscú. Ella tiene la teoría de la mitocondria, ¿verdad? Existe otra teoría en donde dice, bueno, es que la verdad, la luz induce concentraciones muy bajas de especies de oxígeno reactiva, ¿verdad? Y la otra teoría, ¿verdad? Es que hay cambios homeostáticos de calcio, ¿verdad? Estas son simplemente teorías, creo que todavía es difícil que haya una prueba de lo que realmente está pasando, pero en general lo que se sabe es que hay una reacción cuando llega luz infrarroja a nivel celular, ¿verdad? Y esto está involucrado el retículo mitocondrial, ¿verdad? Existe una cascada, un señalamiento dentro de la célula y esto lo que propicia es una transcripción, propiciando que pues algunas producciones de factores de crecimiento, un depósito en la matriz extracelular, también lo que se dice es que puede haber una mayor proliferación y motilidad de las células, esto es si las células están ya cansadas, como a cierta edad nosotros ya las sentimos medias cansadas, con este láser, ¿verdad?, las podemos rejuvenecer, o sea, les ayudamos a que vuelvan a rejuvenecer realmente, esa es la palabra. Y bueno, otras cosas que se dice que funcionan con estos tipo de terapia. Y bueno, me encuentro con este handbook de fotomedicina, ¿verdad? El cual yo creo que es interesante y ustedes pueden ver cómo pues no hay lugar del cuerpo en donde no pongan el láser, o sea, en todas partes dicen que funcione, ¿verdad? Dependiendo quién es el clínico o el médico que lo utiliza, lo puede utilizar para diferentes síntomas. Así es que nada más tienen que ir a ver al médico y decir que les duele y les pone el mismo láser, no importa si les duele el tobillo o la cabeza, da lo mismo. Yo lo que decía es que son láseres que se utilizan para esta terapia, ¿verdad? Se utilizan láseres que entran más en la dermis, ¿verdad? Entonces son láseres más en el 650, 660 o de rubí aquí, ¿verdad? Hacia el infrarrojo. También, debido a estos estudios, una de los criterios por los cuales un médico compra un láser de este tipo es porque dice, por ejemplo, en cerca del 900, todas estas partes como el tejido, alguna de los músculos y la médula también tiene aquí la misma absorción o la misma transmisión, de tal manera que dice, bueno, pues yo me compro un láser más cercano a los 900 nanómetros, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que pues más vale irse en los 800, donde hay un poquito más de transmisión, ¿verdad? Entonces, hay mucha competencia entre estos láseres o estos láseres de acá y a finales de cuentas, yo repito, no hay un entendimiento bien claro qué es lo que está pasando. Nosotros hicimos el cálculo de la posible dosis que los médicos utilizan y bueno, es un cálculo muy sencillo, ¿verdad? Yo creo que hasta ustedes de licenciatura los pueden hacer, ¿verdad? Es simplemente la potencia que se le aplica por el tiempo de exposición del láser, ¿verdad?, al paciente, multiplicado por el área. El problema es que el área muchas veces no se conoce. No estamos hablando de láseres que son extra gaussianos, perfectos. Muchos de estos láseres tienen forma un poco cuadrada o de sombrero. Entonces es difícil conocer exactamente el área que está siendo irradiado el paciente. Y si contamos con pulsos pulsados cuadrados, entonces pues bueno, la expresión se complica un poquito más, donde hay que poner entonces la potencia pico en lugar de la potencia promedio, ¿verdad? Multiplicado por la frecuencia que yo estoy mandando el láser al paciente y multiplicado por el ancho del pulso. Estos son algunos de los datos característicos de algunos sistemas comerciales, ¿verdad?, en donde difícilmente le dicen a uno la irradiación que le están mandando en unidades de área.
Entonces lo que hicimos, pues tuvimos que buscar un doctor, fuimos a la clínica del Mar, en Ensenada, ¿verdad? Un doctor tiene un sistema comercial, y lo que hicimos, pues asistimos a algunas de sus sesiones, ¿verdad? Como se pueden ver, esta es la sesión número 1, el láser quizás se encuentra, estos puntos rojitos son LEDs, es nada más para guiar y que el paciente crea que sí está saliendo la luz láser. Realmente la luz es infrarroja, no podemos verla, pero si no le ponemos los foquitos rojos, el paciente cree que estamos jugando con ellos, entonces sí hay que ponérselos, ¿verdad? Este es el primer día, ¿verdad? Sesiones fueron entre 3000 Hz a 4000 Hz de frecuencia, ¿verdad? Y este es el segundo día. Nótese la diferencia en distancia que estamos hablando aquí, ¿verdad? Aunque sea un haz gaussiano, tiene divergencia de tal manera que no puedo pensar que el área de irradiación es la misma, ¿verdad? Y los tiempos de exposición que se le hicieron a este paciente fueron de 8 a 9 minutos, ¿verdad? Y una dosis entonces de 2.5 a 3.5 joules por centímetro cuadrado. Esto pues es muy bonito porque pues los doctores dicen que no importa, no hacen estadísticas, no hacen ningún tipo de estudios, pero pues el paciente paga y entonces a final de cuentas funciona porque el médico tiene su trabajo, los pacientes llegan y los pacientes realmente he visto que sí mejoran, ¿verdad? Pero no se sabe si mejoran por un día o mejoran nada más o si es el efecto placebo. Esas son las cosas que nosotros estamos buscando, de tal manera que nos dimos a la tarea de crear nuestro propio láser terapéutico. Es un láser que tiene estas dimensiones, muy portátil, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos ofertando es saber exactamente a qué distancia nosotros tenemos el láser. Con una serie de accesorios podemos saber muy bien que a la salida del láser la piel va a estar a cierta distancia, ¿verdad? Y tenemos una serie de parámetros que podemos modificar dependiendo qué es lo que el médico quiere tener a la salida del láser. Cambiando de tema, y esto es más porque nos interesan las cuestiones de tanto que se ha dicho de los problemas de fertilidad y los famosos problemas de los espermatozoides que a veces no quieren trabajar, ¿verdad? Nos dimos a la tarea a jugar con microalgas flageladas, que bien o mal tiene una relación. Los biólogos a lo mejor unos dicen no tienen nada relacionado los humanos con células, microalgas estas que son de plantas, más sin embargo he encontrado algunos artículos donde empiezan a especular que las cilias como los flagelos tienen mucho que ver, entonces con más razón nos pusimos a trabajar con ellos. Entonces la primera pregunta, nosotros que estamos interesados, ¿verdad?, en estudiar algunos efectos fotoquímicos, fotobiológicos, o fototérmicos, ¿verdad? La primera pregunta, nosotros nos dijimos cómo es que vamos a verlas, vean cómo caminan muy rápido, ¿verdad? Algunas quizás vayan de 200 micras por segundo sus velocidades, algunas son un poquito más chiquitas y se pueden mover más despacito, ¿verdad?, llegando quizás a unas 40 micras por segundo, de tal manera que en un microscopio las podemos tener como por 3 segundos, ¿verdad?, y es todo. Y esto es muy difícil para nosotros hacer algún estudio, de tal manera que, bueno, ya no tengo que decirlo, la gente dice, pues, tienes las pinzas ópticas, ¿verdad? Todo lo queremos resolver con pinzas ópticas y pues sí, efectivamente, lo que dijimos, pues vamos a poner una pinza óptica, ¿verdad? Las pinzas ópticas que yo creo que la mayoría de ustedes ya ha oído cómo funcionan, ¿verdad? Ya tenemos desde el 86 por ahí la primera pinza óptica, entonces muchos años, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con nuestras pinzas ópticas, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando yo tengo un haz fuertemente enfocado, yo puedo ejercer fuerzas en la dirección del envío del haz, fuerzas de radiación que se llaman, o fuerzas de gradiente si tengo un haz fuertemente enfocado y tengo una variación en intensidad en este plano significativa. De tal manera que esas dos fuerzas, ¿verdad?, pueden propiciar que una partícula pueda ser detenida. Y esto es debido a que la luz tiene cambio de momento, ¿verdad?, tiene momento, y entonces si yo coloco una partícula en el camino del haz y el haz cambia de dirección, lo que sucede es que
Si el haz cambió de dirección, quiere decir que la luz tuvo un cambio de momento, ¿verdad? Y por la tercera ley de Newton, la partícula va a sentir el cambio de momento en sentido opuesto, de tal manera que logra ser atrapada. Pues este tipo de teoría pues no funciona con las microalgas, déjenme decirles, porque pues caminan, son muy rápidas, ¿verdad? Y bueno, si ustedes son capaces de detenerlas con ese tipo de pinzas ópticas, pues les voy a dar un premio. Pero no, lo que nosotros hicimos fue otro tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando no pueden detener a los chamaquitos? Pues los empujan hacia una pared, ¿verdad? Y los chamaquitos ya no pueden moverse. Pues fue lo que hicimos, ¿verdad? Tuvimos una superficie y ¿qué hicimos? Pues las partículas iban moviéndose, las células, y simplemente el láser lo que hace, les crea una presión de radiación, las empuja hacia donde está la superficie, ¿verdad? Y debido a las fuerzas que se tienen también de la superficie y del líquido que la rodea, ¿verdad? Las pudimos detener. Y pues esto fue un primer logro, ya hace varios años. Nosotros... una de las cosas que hacemos es modificar los microscopios que por ahí los tienen abandonados, entonces y les introducimos la pinza óptica. En este tipo de experimentos lo que nos interesó es también conocer la luz que es transmitida a través de cada una de las células que fueron atrapadas. Esta medida la podemos hacer inclusive local, podemos ver cuál es la luz transmitida en la parte del núcleo o del citoplasma o en la parte externa o muy cercana a donde están los flagelos, que es el caso que nos está competiendo aquí. Entonces, esto es lo que hicimos. Tenemos la trampa óptica, sí le puedo llamar trampa, pero la verdad es donde el láser la está empujando a la superficie, y pueden ver cómo la célula, esta es una isocrisis de 5 micras aproximadamente. Después de estar unos 10 segundos ahí, lo que sucede es que suelta los flagelos, ¿verdad? Y bueno, pues uno puede decir, pobrecita, pues no, la verdad es que es una forma de que las microalgas tienen para sobrevivir, ¿verdad? Y esto sucede cuando hay cambios de pH o cualquier cambio si hay mucha luz, por ejemplo, ellas sueltan los flagelos para sobrevivir. Bueno, esto es lo que se observó. Estas son algunas de las fotografías que tomaron del video, ¿verdad? Pueden ver cómo después de 13 segundos la célula suelta los flagelos. Esto fue muy repetitivo, siempre lo observamos, y de manera muy característica que a la gente siempre le llama la atención, es como siempre que caían a la trampa óptica se daban movimientos en las manecillas del reloj. Bueno, ya no usan reloj, ni mucho menos con manecillas, así. Se hacía así. Siempre sucede esto cuando ustedes las atrapan, y eso es muy característico y es algo de las cosas que nos tenemos que preguntar, el por qué lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la deflagelación? Pues ese es el hecho de que ellas sueltan los flagelos, ¿verdad? Esto debido a cambios de intensidad en la luz, cambios de pH, ¿verdad? Algún cambio en el medio ambiente las propicia que hagan esto, pero nunca se había visto en un laboratorio. ¿Esto qué significa? Bueno, cuando hay deflagelación puede haber alguna producción de biomasa, puede incrementarse, ¿verdad? Algunos componentes dentro de la célula pueden incrementar, y esto es importante por todo lo que nos han dicho que las microalgas nos pueden dar, como biodiesel y algunas proteínas recombinantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces están de moda, o estuvieron de moda hace como 10, 15 años, ahorita a lo mejor ya no mucho, pero ahí siguen. Y bueno, es muy rico en cuanto a saber cuál es lo que realmente desata este fenómeno dentro de la célula, porque es ella misma la que dice voy a soltar los flagelos, nadie le está diciendo suelta los flagelos, ¿verdad? Y son estudios y son preguntas que no han sido todavía contestadas, el por qué sucede este fenómeno, ¿no? Hay métodos en que la gente usa para deflagelarlas, esto es por medio de amputaciones, o les ponen químicos para que suelten los flagelos, ¿verdad? O prácticamente un estímulo físico, ¿no? Estos son métodos que se hacen, los biólogos lo logran, ¿verdad?
y luego estudian cómo se regeneran los flagelos. Nosotros creemos que en una pinza óptica, o lo que le llamamos esto de pinza óptica, o sea, realmente tener a la célula en este ambiente con un haz infrarrojo, logramos entonces tener el fenómeno. Logramos ver que dependiendo de su, digamos, la concentración de vida, ¿verdad? Tenemos aquí, empezamos el experimento al día 0, las células fueron mantenidas en ciertas condiciones, ¿verdad? Durante 14 días, y pueden ver cómo hicimos experimentos día tras día, logrando ver que el fenómeno de deflagelación disminuía, el tiempo en el que tardan deflagelarse disminuía con el día o con su crecimiento. Aquí podemos ver cómo disminuye. Esta es la curva de crecimiento que llega a los 9 días, llegan al máximo de crecimiento y continúan así hasta que mueren. Medimos la transmisión a través de cada una de ellas y pudimos ver que en la fase que se llama estacionaria, ya cuando están listas para morir prácticamente, la transmitancia disminuía, a diferencia de cuando eran más jóvenes. Esto lo hicimos con diferentes células flageladas, con diferentes longitudes de onda, y pueden ver cómo la única célula que deflageló con el láser de 780 nanómetros fueron las isocrisis. Las otras células flageladas, como la Dunaliella salina, Hematococcus, no sufrieron ninguna deflagelación, y cuando usamos el láser de 1064 tampoco hubo ninguna deflagelación. Entonces, bueno, pues es algo de que nos llamó la atención, y bueno, son resultados interesantes. Nosotros de alguna forma dijimos, bueno, tenemos que cuantificar esta deflagelación como una sensitividad que le llamamos, ¿verdad? Hicimos nuestro modelo teórico, esta expresión donde C es una constante, aquí le llamamos M, es un factor que depende de los componentes de la célula, ¿verdad? Y lo corrimos el experimento para diferentes potencias y pueden ver cómo la sensitividad nos está dando una línea recta, esto es fenómenos de uno solo fotón y no es una absorción a 2 fotones, eso es lo que demostramos aquí. Se hicieron para diferentes potencias, las potencias de atrapamiento de 85 miliwatts y 65 miliwatts, y pueden ver cómo realmente no hay un patrón que diga, bueno, si es con tanta potencia, las cosas van a ir en diferentes proporción. Aquí no hay ninguna diferencia en los días que estuvimos trabajando, y estas son las horas que se hicieron los experimentos. Como manera de resumen, pues entonces espero haberles mostrado la caja de herramientas de biofotónica, ¿verdad? Algunas técnicas de microscopía avanzada, un estudio de crisiasis de un paciente y el desarrollo de algunos sistemas, los cuales los tengo en el estante 14 si les interesa. Aquí es la calibración del espectrómetro, el desarrollo de estas fuentes de parejas de fotones, nuestro sistema terapéutico que está obviamente a la venta, y un sistema compacto de pinzas ópticas. También les estoy mostrando aquí en esta plática, les mostré el caso de una paciente, ¿verdad?, tratada con uno de estos láseres. Les estoy mostrando la primera deflagelación inducida por un láser de 780 nanómetros, cómo cuando usamos otro láser de 1064 no se observa este fenómeno, ¿verdad?, como en otras células que también tienen flagelos, tienen otras composiciones, no se logra la deflagelación, y como la respuesta lineal a la deflagelación se observó en vez de ser una respuesta cuadrada. Esto quiere decir fue un fenómeno de un solo fotón. Con esto nada más quiero agradecer al grupo del doctor Kevin O'Donnell del CICES y a sus estudiantes. Obviamente estamos abiertos si a alguno de ustedes les interesa trabajar y bueno, después de su doctorado hacer una empresa, son bienvenidos. El doctor Kevin O'Donnell tiene una plática plenaria mañana a las 6, son bienvenidos a él. Y bueno, estas son mis coordenadas si alguien quiere contactarme y hacer algo interesante con una empresa, ¿verdad? Y con eso pues me despido y les agradezco su atención.
Muchas gracias por una muy interesante plática. Una cosa que a mí me impresiona es que ustedes hacen a la vez investigación en ciencia básica, ciencia aplicada y hasta lo pueden llevar al paciente. Eso es impresionante. Tenemos un pequeño regalo de la Sociedad Mexicana de Física. Muchas gracias. No sé si... Y otro aplauso. Gracias. ¿Y preguntas del público? Primero vaya. Sí, no entendí muy bien lo del rejuvenecimiento de las células. ¿No tendría eso que ver más bien con la longitud de los telómeros? ¿Perdón? No entendí lo del rejuvenecimiento Sí. de las células. ¿No tendría eso que ver con la longitud de los telómeros más bien? La longitud de... Perdón, ahí es donde no entendí. De los telómeros. Bueno, mira, como decía, esto son puras especulaciones, no he visto realmente un artículo serio. Los artículos que han tratado de ser serios tratan más o menos de entender qué es lo que está pasando a nivel de que los médicos lo usan para ciertas cosas y otras. Aquí lo que yo tengo entendido y espero probar en las investigaciones con estos sistemas que estamos desarrollando, es que efectivamente le estamos dando energía a las células de alguna forma. Y las células cuando adquieren energía, ¿verdad?, tienen más movilidad, la proliferación es mejor. Y entonces en lugares donde es imposible llegar con medicamentos, ustedes pueden tomar suplementos de colágeno, les aseguro que no va a llegar a la rodilla, es imposible, no llegan, inténtenle, no llegan. En cambio, la luz puede llegar a la rodilla, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos estudios y probamos que efectivamente la luz le está dando energía a las células que se encuentran en nuestras rodillas, que a veces ya no podemos caminar, podemos empezar a estudiar qué es lo que hacen esas células cuando le estamos dando energía. Y si probamos que hay una mayor proliferación, que hay una mayor motilidad, entonces estamos probando que efectivamente le estamos haciendo algo al paciente con esta luz. Eso es, pero todo es especulaciones. Yo todavía no encuentro un artículo que realmente diga qué es lo que está pasando. En ese sentido es que la rejuvenecemos, ¿verdad? Sí, gracias. Tengo aquí 2 preguntas. Cuando dijiste el médico usa todo esto, estamos hablando de la misma parte central de tu plática, ¿tú te referías al sur de la frontera o al norte de la frontera? Porque estás justo allí. Esa es mi primera pregunta. La segunda es que si estas técnicas terapéuticas con láseres se basan en ensayos clínicos, clinical trials, o sea, han sido, una cosa es que no entendamos cómo ocurre, otra es que ocurra, ¿no?, sin entenderlo. ¿Hay ensayos clínicos que confirmen que estas técnicas funcionan? Sí, hay todo un documento, no me acuerdo si lo tengo ahorita, pero hay todo un documento de las compañías que hacen estos láseres que tratan realmente de pasar por la FDA, ¿verdad? Y esos documentos realmente lo que tratan de encontrar es para qué son buenos estos láseres, ¿verdad? Y lo que han visto que lo que está probado es que, por ejemplo, si tienen algunas fracturas los deportistas de las muñecas o en los tendones, en la parte aquí del tobillo, les sirve para que si tienes un dolor muscular, ese dolor disminuya muy rápido. En lugar que te disminuya el dolor en unas horas, con el láser te disminuye en unos cuantos minutos. Esto está probado y la FDA les ha aprobado ciertos láseres para hacer ese tipo de terapia. Todo lo demás está pero estos láseres circulan por todos lados, yo los he visto, ¿verdad? Y tu otra pregunta en cuanto a esto, pues me disculpas, esto lo encontré apenas y tuve que piratear el libro porque no lo pude conseguir, pero no sé exactamente a qué se refiere, pero es cierto que mucha gente lo usa para muchas cosas y es exactamente el mismo láser. Es decir, anuncia que sirve
para muchas cosas. Sí, eso es. Sin que necesariamente haya una confirmación con suficiente valor estadístico. Sí, y la FDA no ha aprobado más que estas dos cosas que yo te digo, es un documento que anda por ahí. Gracias. Muy buenas tardes. Al momento de realizar el cuasiempatamiento de fases, ¿usted utiliza materiales birrefringentes o utiliza materiales ferroeléctricos para invertir el signo de susceptibilidad no lineal, el coeficiente? Son cristales no lineales. Cristales no lineales. Esto es con una K2 grande. La susceptibilidad tiene que ser grande. Este valor este valor de la K tiene que ser grande. Y si vas mañana a la plática del doctor Kevin O'Donnell, te va a explicar más sobre esto. Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo esta pregunta. Me quedé pensando pues que si no hay estudios tan sistemáticos para ver cuáles son los efectos de la luz láser en el cuerpo humano, ¿qué recomiendas para los pacientes pues cuando asistimos a una consulta y donde nos terminan diciendo que nos van a hacer algún tratamiento con láser? ¿Qué cosas tendríamos que nosotros preguntar al médico para saber si lo que está él haciendo pues realmente voy a confiar en lo que va a pasar, ¿no? Ya veo. Bueno, no es que me quiera poner de ejemplo, pero yo lo que he hecho es ir a la clínica y ver cómo usan los láseres. Y de hecho yo he sido paciente, ¿verdad? Y entonces así es donde uno se da cuenta en dónde puede uno ayudar como investigador, ¿verdad? Esta manera de hacer nuestro sistema terapéutico, yo le estoy ofertando a investigadores. Y si los investigadores quieren involucrarse en hacer pruebas, ¿verdad?, clínicas, como decía la maestra María Esther, o antes de clínicas, nosotros como físicos quizás podamos ayudar en la parte instrumental, ¿verdad? Y esto requiere tiempo, pero si empezamos a hacer estadísticas, empezamos a tomar realmente control de cómo se le trata al paciente, qué pacientes son, quizás en unos 5 años ya entendamos algo, ¿verdad? Y entonces en 5 años ya podamos ir a ver al doctor y que nos dé la radiación que guste. Pero mientras no hagamos algo nosotros de nuestra parte como físicos o radiólogos, los médicos no tienen la capacidad de entender a los instrumentos. Los médicos no son instrumentistas, los médicos usan los instrumentos, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que todos ustedes que están aquí quizás se acerquen y puedan ayudar un poco a la parte de investigación y hacer obtener resultados serios. Sí, aquí. Hasta donde yo tengo conocimiento, sí existen numerosos estudios clínicos e incluso metaanálisis donde, dependiendo de la patología, se indica la efectividad con estudios estadísticos para la patología, incluso la fisiopatología, para la efectividad del láser. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, te quería preguntar, cuando mencionaste acerca de la inoculación de partículas en la piel, ¿en qué parte de la piel se depositan y por qué fisiológicamente se depositan en cierta región? Las partículas de plata de la paciente. Sí, en los estudios que presentaste. Sí, pues es realmente ingerir partículas de plata, creo que era un tratamiento que se daba en los 70s, ahora prácticamente está prohibido, pero aún todavía alguna gente los toma. Coloides de plata, todavía los venden, puedes ir a la farmacia y los venden. Y lo que pasa, como muchas nanopartículas, y déjame decirte que las tenemos en muchas partes, como son nuestras cremas, nuestro champú, por todos lados nos bombardean de nanopartículas, pero ustedes no se dan cuenta. ¿No? Pero los jabones, todo esto entra por la nariz cuando vemos esos aromas refrescantes en los sanitarios, todo eso tiene nanopartículas seguramente, entonces van dentro de nosotros. Lo que pasa es que el cuerpo es muy astuto y muchas de esas partículas las desechamos o las ponemos en lugares donde no se ven, pero en algunos casos se va hacia la piel y ahí es donde empieza a perder la decoloración.
Entonces sí, efectivamente, puede suceder que se pierda la decoloración, puede suceder que no, ¿verdad? Y es otra vez, pues, lo problemático que somos para los médicos, ¿no? Que no hay realmente una repetitividad entre un paciente y el otro, es muy difícil. Sí, me refiero al estudio, demostraste que se inoculaban partículas en piel de conejo. Ajá. Ahí, ¿en qué parte de la piel se inoculan y por qué? Ahí fue hacer un experimento para observar las partículas de oro dentro de la piel. Entonces fue no me acuerdo qué parte del conejo, pero fue para trabajar con la instrumentación y llegar a obtener imágenes con un instrumento. Pero entonces, nunca lo hicimos con el paciente. ¿En qué? O sea, si fue en epidermis, en hipodermis, en dermis, en algún estrato córneo, o... Sí, aquí lo que se hizo fue una piel tal cual, nada más se le quitó los vellos, ¿verdad? Y eso fue lo que se estudió. Entonces estamos hablando de imágenes en la dermis, seguramente, por la profundidad de la longitud de onda que entra y pasa a la epidermis. ¿Y por qué se utilizó la dermis? ¿Perdón? ¿Y por qué se utilizó en dermis? ¿Por qué se utilizó? Bueno, lo que hicimos fue inyectar las nanopartículas desde la dermis, y así lo que es, desde la epidermis, y simplemente se distribuyeron por difusión, ¿verdad? Y en el microscopio lo que pusimos fue la piel y empezamos a buscar las partículas. Está bien, gracias. Ya me dices de casi cortar, pero Carlos, ¿todavía tenías una pregunta? Sí, es un comentario. La mayor parte de las enfermedades que pusiste en el diagrama en el que se aplica la terapia láser son de origen inflamatorio crónico, ¿sí? Que es una de las formas de la respuesta inmune. Entonces, también ahora se sabe que los distintos tipos de respuestas inmunes están mediadas por un metabolismo específico, ¿sí? Entonces, uno pensaría que si hay alguna relación real, ¿no? Tendría que estar asociado con el ciclo metabólico, ¿sí? Que caracteriza la respuesta inmune específica, ¿no? También mencionaste que, por ejemplo, hay un aumento en la proliferación celular, que también está relacionada con una respuesta metabólica del tipo anabólico. Entonces uno pensaría que uno tendría que buscar en ese tipo de mecanismos, ¿no? Buscando, exactamente, sí, y hacer estudios más estadísticos, ¿verdad? Sí. Para saber exactamente qué es lo que está pasando, sí, tienes razón. Entonces, desafortunadamente se acabó el tiempo. Agradecemos otra vez a la doctora.